El rey Carlos II fue el último representante de la Casa de Austria al no tener descendencia. En un primer momento nombró heredero a su sobrino nieto, José Fernando de Baviera, y al fallecer este designó como su sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y que sería el primer Borbón de la monarquía española. Durante su reinado, la falta de un sucesor directo dio lugar a las ambiciones que generaban sus numerosos dominios y llevó a una intervención europea en la soberanía española que carecía de precedentes con unos tratados de partición del Imperio hispano. Clara Gómez habla con el profesor de Historia Moderna de la UNED, Julio Arroyo, para conocer cuáles y cómo fueron los tratados de reparto de la monarquía de España de finales del siglo XVII. Julio, bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Muchas gracias. Siempre es un placer venir aquí a charlar con vosotros. Y para nosotros el recibirte. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los tratados de reparto de la monarquía de España. ¿Qué fueron exactamente estos tratados, Julio? Bueno, los tratados de reparto de la monarquía de España normalmente se refieren a los tres tratados que firmó Luis XIV con diversas potencias en el último tercio del siglo XVII. Julio, ¿y cuál fue el primero de estos tres tratados? Pues el primero de ellos fue el de enero de 1668, que firmó Luis XIV con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio. Por el mismo se repartía la monarquía de España en el caso de que falleciese Carlos II sin hijos. En ese momento Carlos II era todavía un niño, ¿no? Sí, efectivamente, tenía 8 años, había una situación política en Madrid controlada por la reina y por su camarilla. Y la verdad es que este tratado, en caso de que se hubiera producido dicha contingencia, pues la verdad es que tenía bastantes visos de posibilidad de llevarse a cabo. Sin embargo, este tratado cae en el olvido. Es un tratado que hace mucho hincapié en que se tiene que custodiar de una forma segura, que el intercambio de tratados se va a depositar en manos, en una caja lacrada, que se entrega al Gran Duque de la Toscana y que solamente podría abrirlo llegado el caso y tendrían que estar los dos. Bueno, un procedimiento muy complicado para su apertura, su desvelamiento, y que permanecía como una intención oculta entre el rey cristianísimo y el emperador. Julio, ¿pero qué bases legales podía tener este acuerdo entre dos potencias rivales de España? Bueno, la base legal del tratado tiene la forma de un pacto de herederos. Entonces ellos dos se reconocen mutuamente como los herederos de Carlos II, herederos forzosos, y en virtud de eso pues establecen un pacto de herederos y se reparte la herencia. Esa es una figura que existe en derecho privado. Lo que pasa es que normalmente para que sea válido necesita el aval del causaviente, del que se tiene que morir para el reparto de la herencia. Y esto, claro, no lo tenía, no había el concurso de Madrid, pero lo cierto, claro, es que la minoría del rey en Madrid, la situación tan complicada, pues hacían un texto verosímil. ¿Qué podrías decirnos del segundo tratado de reparto? El segundo tratado de reparto es bastante distinto. Es de 1698, lo firma Luis XIV con Guillermo III, su británica majestad, y que además es estatuto de las Provincias Unidas, y entonces pues es un tratado entre las tres potencias. En ese establece como heredero al sobrino nieto de Carlos II, al príncipe electoral de Baviera. Y a cambio de aceptar esa designación se designan una serie de lotes que irían a parar al Delfín, y también se destina el ducado de Milán al archiduque Carlos, que es el segundo hijo del emperador. Pero sin embargo ni el emperador ni España tienen conocimiento del tratado. Baviera parece ser que en esos momentos el duque de Baviera, el padre de la criatura, era gobernador de los Países Bajos españoles, pues la documentación parece bastante clara que estaba en una cierta connivencia o dispuesto a aceptar el tratado.
En un impeachment posterior en la Cámara de los Comunes de Londres, el negociador Portland dijo que había llegado a un acuerdo para obtener determinadas ventajas comerciales para Inglaterra en las plantaciones de América directamente con el elector, o sea que sí que forma parte del tema. Sin embargo, el emperador estaba marginado y en Madrid no se sabía nada del tema. Se tiene conciencia rápido de ello, pero apenas 100 días después de la firma del Tratado de Reparto se muere el Principito. Bueno, Julio, entonces al quedarse sin un heredero, este segundo tratado quedó también sin efecto, claro. ¿Qué pasó con el tercer tratado? Bueno, las potencias, o sea, enseguida Luis XIV se pone en contacto con Guillermo III y deciden renovar las conversaciones. Entonces empiezan a teorizar o a hablar sobre determinados diversos repartos, con una negociación, la verdad es que bastante curiosa de seguir, ¿no? Cómo se van repartiendo como piezas de un tablero todos los dominios de la monarquía. Llegan a un acuerdo ese mismo verano, en verano de 1699, pero en ese momento se intenta comunicar al emperador para que se una. El tratado tiene una serie de diferencias respecto al anterior. En él se pretende nombrar heredero universal de la monarquía al archiduque, pero quedándose el sur de Italia, Finale, Guipúzcoa, en manos de Francia. Entonces, esto significa, claro, el desmembramiento de la monarquía. Esto se conoce en Madrid y empieza a presionar fuertemente la existencia de que empiezan a aparecer testimonios sobre la conveniencia de nombrar como heredero a un príncipe francés, a uno de los nietos de Luis XIV. Mientras tanto, el tratado seguía avanzando lentamente. Hubo unos problemas porque con la ratificación en Holanda tenían que ratificar los Estados Generales, pero luego los de cada uno de los territorios. Entonces, Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, que tenía voz en los Estados Generales, tiene unos problemas determinados comerciales con Francia que se resuelven, y ya a principios del año de 1700, en 3 de marzo de 1700, se firma el que es conocido como Tratado de Partición de Londres, o tercer Tratado de Partición en la historiografía francesa y española, o segundo o Second Partition Treaty en la historiografía inglesa. Y claro, este tratado de reparto es el más interesante de los tres porque es el que asistió a supuestos sobre el que todos se basaban, que era la muerte sin hijos de Carlos II. Bueno, Julio, ¿y qué pasó con este tercer tratado? ¿Tuvo éxito? Bueno, lo de si tuvo éxito, eso requeriría una serie de preguntas previas, como saber cómo definimos éxito y para quién definimos éxito. Lo que pasó fue que no se ejecutó. Cuando se murió Carlos II, se abrió su testamento. En el testamento había la decisión de que fuera heredero universal de todos los territorios de la monarquía Felipe d'Anjou, el segundo nieto de Luis XIV, y se manda a París. Y entonces Luis XIV tiene que decidir si cumple el tratado de reparto o se queda con la monarquía para su nieto. Y bueno, pues no tarda mucho en decidirse un día, y Felipe V viene a España. Claro, se queda todo para... En cuanto a qué consecuencias tuvo el tratado de reparto, yo creo que la consecuencia fundamental fue el testamento. El tratado de reparto no dejaba otra salida a España que un testamento francés. Era eso o la partición. Yo creo que en Madrid se tenía muy claro que en caso de que se muriera Carlos II sin hijos, el emperador Leopoldo iba a ceder si no quizá al reparto exacto que viene en el tratado, no muy parecido. Ya desde meses antes de la muerte o de que se redactara el testamento, ya las consultas de los consejos de Estado de todo el verano son claros. La relación entre el testamento francés y el tratado de reparto lo ha establecido Louis Ribot claramente en su discurso de aceptación de la entrada en la academia. Yo también mantuve esa posición en mi tesis doctoral. Y hombre, como consecuencia no es parca. Julio, entonces, a pesar de que ninguno de los 3 tratados de reparto llegó a ponerse en práctica, pero sí que tuvieron unas consecuencias, ¿no?
Sí, consecuencias, bueno, la más clara ya la hemos dicho, ¿no? Que es propiciar un heredero francés. Pero yo creo que además los tratados de reparto son importantes por más cosas. Primero porque son tratados entre potencias y señalan un hito decisivo en la historia de los tratados europeos. Por más que no se pusieran en práctica, pues sí que parecía que habría algún intento, alguna voluntad o por lo menos alguna idea de que lo que contenían era posible. O no, eso está sometido a discusión historiográfica, pero lo cierto es que se proyecta el reparto de un Estado entre otros cuantos que no tienen que ver en el asunto. Usted piense que en el tercer tratado de reparto el heredero universal nombrado no solamente no firmó, sino que públicamente se opuso a lo contenido en el mismo. Se opuso siempre. No reconoció el testamento, pero desde luego no propugnaba el reparto. Se proclamaba heredero o proclamamos su hijo heredero de la totalidad de la monarquía española. Pero en cualquier caso, pues son unos textos que dan una respuesta o que tratan de dar una respuesta desde el absoluto realismo político, porque no tiene ninguna fundamentación de derecho. El primer tratado de reparto sí que establece que Leopoldo I y Luis XIV eran los herederos legítimos de la monarquía española, en virtud de su sangre, por derechos hereditarios, y entre ellos pactaban hacer un reparto de la herencia. Sin embargo, en el segundo tratado de reparto, es un tratado que firma Luis XIV, que no es heredero en el tratado, es el Delfín, quien tiene una parte, Guillermo III y las provincias que no tenían nada que ver con los derechos hereditarios. Sin embargo, se creen suficientes para, con un discurso que pretende ser de equilibrio y de paz, pues hacer una disección de una potencia soberana que no estaba en coma, no estaba muy debilitada. Yo no sé hasta qué profunda pudo ser la crisis, pero yo creo que se habían intentado hacer algunas cosas y que desde luego era capaz de resistir. Resiliencia de la monarquía de Carlos II es una de las hitos historiográficos de la última década. Ahora mismo el profesor Stors acaba de terminar otro libro sobre el resurgimiento del poder español después de Utrecht. Y el propio Tratado de Utrecht, en tanto que se establece un tratado que ya fue aplicado con consecuencias territoriales para la monarquía que implicaban un desmembramiento, pues también se puede considerar como un tratado de reparto. Bueno, Julio, veo que es un tema que habéis estado tratando últimamente también en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED con muchos especialistas. ¿Se ha escrito últimamente algo sobre este tema? Pues precisamente acabamos de editar un libro estupendo dentro del proyecto, de uno de los proyectos de nuestro departamento, que han editado los profesores Ribota y Iñurritegui, unos capítulos estupendos de especialistas de toda Europa, y la transcripción y la traducción por primera vez juntos en castellano y en versión original de los tres tratados de reparto de la monarquía de España. Y es un libro estupendo. Yo tengo una cosa, los editores también, escribe el profesor Christopher Stors de Dundee, Federico Onekin de Bruselas, Lucien Belli de París, David Martín Marcos, Antonio Rodríguez Fernández, Daniela Frigo, David Onekin. Es un libro estupendo. Yo creo que abre muchos prismas desde los que siguen resultando interesantes y tan apasionantes el estudio de la Europa de Rijswijk, que es la Europa de los tratados de reparto, la Europa de la cuestión española. Pues Julio Arroyo Voz Mediano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias, los tratados de reparto de la monarquía de España. Gracias. Muchas gracias a vosotros.